Todo comienza con nuestro protagonista llamado Wong-Hui, el cual luego de medio mes en una montaña logra encontrar la técnica secreta legendaria del sabio de la espada de hace 600 años. Con su dantian destruido se le haría imposible usarla, pero para que no se la roben decide tragársela. En ese momento llega el jefe del clan Dragón Dorado y miembro de la Alianza Marcial, preguntándole al prota si encontró los registros del sabio de la espada. El prota dice que sí, pero antes de entregárselos quiere que cumpla su promesa. Uno de los 4 antiguos de la Alianza Marcial nos da a entender que le habían prometido al prota sacarle el gusano de sangre en su pecho. Mo Jong-so se niega a hacerlo, ya que de todos modos el prota no tenía dónde ir. El prota, luego de que su dantian se destruyera por un desenfreno de ki, fue expulsado del clan Tierra Radiante y secuestrado y usado como títere del culto de sangre por el gusano de sangre en su pecho. Como el prota seguía negándose a entregar los registros sin que antes le quiten el gusano de sangre, Jong-so comienza a cortarlo y apuñalarlo con su espada, pero con lo que no contaba es que el prota se había tragado los registros. El prota comenzó a ser envuelto por llamas azules, mientras pensaba que tuvo una vida de mierda. De repente es despertado por un baldazo de agua de estos dos tipos, a los que reconoce como Son Hwa-baek y Son Won-shun. El prota se da cuenta de que su cuerpo se encontraba en perfecto estado, y al verse en un espejo se percata de que se veía mucho más joven. Además, todo se sentía muy real. Confundido, le pregunta a sus compañeros en qué fecha están. Uno de ellos le dice que están en 9 de agosto del año 11. El prota había retrocedido 10 años al pasado. En ese tiempo es cuando fue secuestrado. De repente se pone a buscar la espada Sodoma, el único recuerdo de su madre. De la nada comienza a sentir un zumbido y se empiezan a escuchar gritos de ayuda. Al parecer, el culto de sangre ya estaba ahí. El prota les dice a sus compañeros que deberían escapar como él, y recuerda que todavía faltaba alguien más, Ha-song, el único que estaba de su lado en el clan de Tierra Radiante. Rápidamente va a buscarlo a su habitación y se lo lleva corriendo mientras le explica un poco la situación. Todo el pueblo estaba siendo rodeado por el culto de sangre. Si no querían ser secuestrados, iban a tener que esconderse en un lugar donde no se les ocurra buscar. El prota empuja a Ha-song dentro de un excusado para que se esconda, y él se va a buscar otro lugar donde esconderse. Este termina escondiéndose dentro de la comida de los caballos. Si hay algún artista marcial avanzado, va a poder encontrarlo por sus sentidos de ki. Así que decide tener su espada a mano, pero al agarrarla, esta comienza a hablarle y a decirle que se limpie las manos. El prota comienza a pensar que la espada estaba poseída. La espada, a ver que el prota podía escucharla, decide hacerse presente como esta pequeña chica. El prota comienza a pensar que se estaba volviendo loco. La chica le dice que puede leer sus pensamientos cuando están en contacto. De repente, alguien del culto de sangre comienza a acercarse al escondite del prota. La chica le empieza a preguntar al prota si va a tener las agallas para deshacerse de ese tipo. Al prota le estaba latiendo muy rápido el corazón, y mientras recordaba cómo es que lo habían matado antes, sale de su escondite y atraviesa el cuello del sujeto. El prota le dice a la chica que no estaba asustado y que va a sobrevivir pase lo que pase. La espada se sorprende de cómo el prota se deshizo de ese sujeto, pero el prota, para no distraerse, decide ignorarla por el momento y mientras tanto esconder el cuerpo del cadáver antes de que lleguen sus compañeros y lo atrapen. Pero la espada le dice que ya había alguien detrás de él. El prota, al verlo, se da cuenta de que ese es un guerrero de rango medio del culto de sangre, así que rápidamente se pone en guardia. El tipo muy tranquilamente le dice que si se rinde lo dejará vivir, pero el prota tampoco quería ser secuestrado, así que comienza a provocarlo preguntándole si tiene miedo de atacarlo, pero de todos modos el tipo se da cuenta de que el prota quería manipularlo, así que decide dar el primer espadazo, el cual el prota, a pesar de no tener su dantian, logra esquivar, pero al momento de contraatacar fue muy lento y el tipo logra sujetarlo. En ese momento deja caer su espada hacia su otra mano y logra acertarle un corte, aunque con eso no fue suficiente, ya que el tipo logró esquivar gran parte del ataque y de una patada manda a volar al prota. El prota piensa que con el corte que le hizo al tipo se le hará más difícil usar su ojo izquierdo. Este, al estar harto del prota, decide matarlo de una vez, pero de una manera lenta y sin ataques letales, para que pueda ver la diferencia de niveles. La espada le dice al prota que va a recibir un ataque frontal, el cual gracias a eso logra bloquear. Este se disculpa con la espada por haber estado ignorándola y le pregunta si le puede ayudar. Estos, mientras el tipo
estaba sorprendido de que el prota haya podido bloquear su ataque. Idean un plan para que el tipo se impaciente y vuelva a atacar de frente. El tipo, pensando que el prota solo lo bloqueó de suerte, continúa atacándolo. Pero esta vez las cosas iban a ser diferentes. El prota estaba bloqueando todos sus ataques y al ver el momento justo decide meterse en su punto ciego. El prota, gracias a las instrucciones de su espada, logra esquivar el primer ataque, pero no contaban con que el tipo no caería tan fácilmente. Con otra patada saca volando nuevamente al prota. El tipo piensa que con esa patada le rompió el brazo al prota, así que decide lanzarse de una hacia él, pero el prota solo estaba fingiendo y dando una vuelta en el aire le corta el cuello. La espada felicita al prota por su actuación y su ataque final impresionante. El prota, al darle las gracias a ella por ayudarlo a predecir los movimientos, hace que ésta se ponga nerviosa, pero la chica lo niega y dice que si está agradecido debería limpiar la sangre y óxido de la espada. De repente alguien llega por detrás del prota y lo tumba de un simple golpe. Este tipo llamado Ho, que es el capitán del escuadrón, estaba sorprendido de que un simple niño haya matado a sus compañeros. El prota es completamente rodeado y el capitán Ho es informado de que el prota es conocido por ser la mula de la ciudad Luoyang y despreciado luego de que su dantian se destruyera. El capitán piensa que con lo patético que es el prota no le serviría ni como espía. El prota, al escucharlo, le comienza a rogar que no lo mate. Él hará todo lo que quiera. El prota se había esforzado, pero aún así estaba casi en la misma situación que en su vida pasada. Al intentar comunicarse con su espada, se da cuenta de que no la tenía. El capitán felicita al prota por haber acabado con 2 de sus hombres con una simple espada corta. El prota piensa que tal vez no muera, pero va a ser llevado por el culto de sangre nuevamente, aunque sus esperanzas de sobrevivir se acaban al escuchar que el capitán dio la orden de que lo maten de todos modos. El prota vuelve a intentar rogar como en su vida pasada. De repente, una persona se va haciendo presente detrás del capitán. El prota reconoce los adornos de su espada y rápidamente comienza a alabarlo, diciendo que es indigno de estar en presencia de la 4ª estrella de sangre. Todos los presentes se comienzan a preguntar si ese sujeto era la 4ª estrella de sangre. El capitán, al darse la vuelta, se da cuenta de que en verdad era él, y todos se arrodillan. Los ejecutivos que lideran el culto de sangre son los 4 venerables y las 7 estrellas de sangre. El prota había escuchado rumores de que las estrellas a veces se disfrazan de bajos rangos para inspeccionar a los escuadrones. El que estaba presente era Do Hango, 4ª estrella de sangre. Este se acerca al prota y le pregunta cómo es que lo reconoció. El prota le responde que por la decoración de su espada. Había escuchado que era así en memoria de su viejo corcel de confianza. Hango felicita al prota por su visión aguda, pero le pregunta cómo es que sabe eso si no es del culto de sangre. El prota, al ver que estaba sospechando de él, decide inventarse una historia de que es el nieto de alguien que participó en la guerra ortodoxa herética como guerrero de bajo rango del escuadrón de lobo de sangre. Después de ser muy herido en batalla, decidió escapar con su hija a la ciudad de Luoyang. Su madre conoció a su padre en el clan de Tierra Radiante y luego nació el prota. Cuando fue joven, recibió un intenso entrenamiento de parte de su abuelo. Siempre sacaba a relucir que el capitán del escuadrón de lobo de sangre Nao Ho-man y su hijo Nao Sung-woo lograron completar el entrenamiento del escuadrón lobo de sangre cuando tenían su edad. Todos se sorprenden de que el prota sepa el nombre del anterior y actual capitán del escuadrón de lobos de sangre. La 4ª estrella estaba por preguntarle algo más al prota, pero el capitán presente de ese escuadrón se pone a gritar diciendo que no escucha a un mocoso como el prota. La 4ª estrella le pregunta de una manera amenazante si tenía permitido interrumpirlo. El capitán de inmediato comienza a pedir disculpas. Esa era la autoridad que tenía una estrella de sangre. La 4ª estrella le pregunta al prota por qué no reveló su identidad al capitán y rogó por su vida antes. El prota le responde que estaba preocupado de que lo mataran a pesar de su identidad por haber matado a 2 de sus miembros. El prota pensaba que ya había descubierto su mentira, pero Hango le dice que solo estaba bromeando y que entiende su razonamiento. Casi perdían a un importante descendiente del culto. Como último, le ofrece al prota volverse su discípulo y continuar con el legado de su abuelo. El prota, con tal de sobrevivir, acepta. Al ser desatado, Hango le dice que por ser un descendiente del culto le concederá un deseo. El prota le dice que le gustaría que le devuelvan su espada. Hango se la pide al capitán y se la da, no sin antes quebrarla por haber derramado sangre de sus hombres con ella. El prota, al levantarse y tomar su espada, hace aparecer nuevamente
nuevamente a Sodoma, la cual estaba muy enojada porque la cuarta estrella al romper la espada hizo que su pelo se cortara. Al tranquilizarse le pregunta al prota si en verdad es un descendiente del culto de sangre, y este decide contarle la verdad de que reencarnó 10 años al pasado, algo que Sodoma claramente no cree. La cuarta estrella le dice al capitán del escuadrón que vaya a la ciudad Louyang a investigar los antepasados del prota, ya que el prota, por la manera en la que observaba cada movimiento que hacía, parecía ser un espía veterano. No importaba si su historia era verdad o mentira, parecía saber mucho del culto de sangre. Tenían que tener cuidado con él. En un carruaje donde el prota estaba siendo transportado, le cuenta un poco más sobre su historia de cómo reencarnó 10 años al pasado a su espada. Sodoma dice que tiene que tener mucha mala suerte para ser secuestrado nuevamente por el culto de sangre. El prota piensa que si no se hubiera preocupado por salvar a Ha-Song, habría logrado escapar. Aún así, no estaba arrepentido, ya que Ha-Song se había sacrificado por él en su anterior vida. La espada le recuerda al prota que si viene del futuro, puede evitar o cambiar eventos con toda la información que tiene. Su mejor arma por el momento. El prota piensa que si logra reponer su dantian, podría aprender nuevamente artes marciales. Sodoma no cree que eso sea posible, pero si lo logra, ella le enseñará una técnica de espada corta que usaba su antiguo dueño. Aunque el prota no cree que una espada pueda enseñarle cosas así, Sodoma le dice que deje de subestimarla y comienza a recitarle los principios de las artes marciales. De repente, un fuego azul comienza a salir de la mano del prota, haciendo que de la nada aparezca en un lugar lleno de estrellas, donde le sale una ventana de estado diciendo que el universo se abrirá al poseer el corazón de espada. Luego de eso, vuelve a ser mandado a la realidad y sin entender nada de lo que había pasado, le pregunta a Sodoma si logra ver puntos parecidos a estrellas de la constelación Osa Mayor alrededor de su mano, pero esta no logra ver nada, y le dice que si no va a escuchar lo que le estaba contando sobre las artes marciales, se va a retirar adentro de la espada nuevamente. El prota se pone a pensar sobre lo que había pasado hace un momento, y se pregunta si esas llamas azules que estuvieron presentes también cuando murió tendrán algo que ver con los registros del sabio de la espada. El carruaje donde estaba el prota y algunos secuestrados finalmente se detiene. Al bajarse, el prota le informa a su espada que se encontraban en el Valle de las Seis Sangres, una de las bases del culto y un lugar educativo para los nuevos miembros. El hombre parado frente a ellos era el que estaba a cargo del entrenamiento, un comandante llamado Wu Sanwon. El prota en ese lugar se encuentra con sus compañeros, esos que estaban en su cuarto cuando reencarnó. Estos le dicen que aun cuando parecía que sabía lo que estaba pasando, de todos modos lo atraparon, pero le preguntan por qué él no estaba atado. En ese momento son interrumpidos por el capitán Ho, que les da la orden a todos de que corran hacia el podio que está detrás de él. El prota, mientras corre hacia el podio, les dice a sus compañeros que si no quieren morir, hagan todo lo que él hace. Nadie entendía qué estaba pasando, hasta que de repente todos los que no estaban corriendo comienzan a ser asesinados. Los compañeros del prota, al ver que el prota parecía saber lo que estaba pasando, deciden hacerle caso y seguirlo. El comandante Gu, a ver que el prota se pone en posición sin que se lo hayan instruido, se da cuenta de que él es el chico que dice ser descendiente de un cultista del cual le había informado el capitán Ho. El prota tenía que hacer ver de que al menos sabe las cosas básicas para que no sospechen mucho de que su historia es una mentira. El comandante Gu les dice a todos que han sido elegidos por la voluntad del gran demonio de sangre. Todos los secuestrados se sorprenden de que ese sea el culto de sangre, hasta que algunos de ellos se ponen a gritar diciendo que qué tiene que ver ser elegidos con matar y secuestrar gente, pero son callados por alguien del culto que corta por la mitad la cabeza de uno de los que estaban hablando. Estaban forzando lealtad a través del miedo. El comandante Gu le pregunta al prota si sabe qué es lo que hay dentro de la caja que tiene la chica a su lado. El prota le responde que son gusanos de sangre, parásitos que se plantan en lo profundo del pecho. Hay que tomar un antídoto cada 24 horas, y si no lo hacen, el gusano de sangre se desenfrenará dentro de sus pechos. Una respuesta bastante correcta, como se espera de un descendiente del culto. Al prota se le da el honor de ser el primero de su grupo en conseguir un gusano de sangre. Este, con tal de seguir sobreviviendo, decide seguir haciendo caso. Podemos ver que a lo lejos el capitán Ho estaba sonriendo. Al parecer tenía algo planeado. El prota, luego de unos segundos de haber tragado el gusano de sangre, comienza a sentir un gran dolor en su pecho. El dolor se sentía diferente, pero definitivamente es donde estaba el gusano de sangre. Pero este no debería desenfrenarse sin razón. El capitán Ho le dice que a pesar de ser un descendiente del culto, estaba peleando
lidiando mucho con este ritual. El prota se pregunta que qué demonios hizo con el gusano de sangre que se tragó. Era imposible que él hubiera cometido un error al tragar el gusano de sangre, ya que no era la primera vez que comía uno. El Capitán Ho dice que dejará inactivo al gusano usando una técnica de ki, ya que el prota los estaba retrasando a todos. El prota de repente comienza a sentir que el dolor empezaba a desaparecer. Antes de que el capitán haga su técnica, rápidamente le dice que se aleje, pero el capitán no hace caso, hasta que de repente Sodoma se estuvo riendo por un gran rato, y luego de que todos tragaran un gusano de sangre, proceden a explicarles cómo será la evaluación de rango. En la otra vida del prota había sido otro capitán el que explicó cómo iba a ser la evaluación. En fin, en las cuevas que están detrás del Capitán Ho hay examinadores que van a evaluar sus talentos, calificándolos en rango bajo, medio y alto. El cinturón azul como el que tiene él lo usan los guerreros de rango alto del culto. Si alguno de ellos llega a conseguir el rango alto, se les sacará el gusano de sangre. Todos, al escuchar eso, comienzan a hablar con algo de esperanza. El prota, al ver que el Capitán Ho sacó un silbato, rápidamente se tapa los oídos. Todos comienzan a retorcerse del dolor, ya que ese silbato hace que los gusanos de sangre en sus pechos se alteren. Aunque por alguna razón el prota no estaba sintiendo nada. El Capitán Ho les dice que no sabe por qué se emocionan, ya que como máximo serán 2 o 3 de todos ellos los que pueden alcanzar ese rango. El prota estaba 100% seguro de que el gusano de sangre ya no estaba en su pecho. Incluso tapándose los oídos tuvo que haber sentido algún dolor, pero él no sintió nada. Uno de los compañeros del prota, que al parecer piensa que el prota está del lado de los del culto, le dice que se acercará rápidamente al rango alto y se vengará. Así que se ofrece a ser el primero en hacer la prueba y se dirige rápidamente hacia la cueva, pero es detenido de un golpe del Capitán Ho, que les dice que ellos tienen que hacer todo lo que él les diga y responder cuando se les dé una orden. El capitán se dirige hacia el prota y le dice que él va a ser el primero en hacer la prueba. Este tipo estaba haciendo un verdadero dolor de cabeza. Al prota no le queda de otra que obedecer. Al entrar a la cueva para su evaluación de rango, un tipo le pregunta si él es Wong Wei de la ciudad Luoshang. El prota, al escuchar esa voz, lo reconoce. Él era su superior en su vida pasada del escuadrón Lobos de Sangre, no Sun Gu. El tipo le vuelve a preguntar si él es Wong Wei. Al parecer, el Capitán Ho había arreglado todo para que se encuentre con él, pero el prota piensa que como a él sí lo conocía en su vida pasada, se le haría más fácil mentirle. Le dice que él es Wong Wei del clan Tierra Radiante. Su abuelo le había contado mucho de él, pero no Sun Gu sabe que estaba mintiendo, ya que no hay nadie en el escuadrón de Lobos de Sangre que coincida con su abuelo. Tomando del cuello al prota, le dice que él recuerda todos los nombres de los guerreros que estaban bajo el mando de su padre. El prota logra bloquear uno de sus espadazos, pero de una patada es impactado contra una piedra y se lastima la cabeza. El capitán No Sun Gu no dejaba de atacar al prota. Este, por el golpe que se dio en la cabeza, no podía ver bien. Así que su espada Sodam le ayuda dándole instrucciones para que pueda bloquear los ataques del capitán. Al bloquear uno de estos, se cae al suelo y suelta su espada. Ya no podía escuchar más a Sodam. No Sun Gu lo pisa y le pregunta a quién escuchó hablar de él. El prota, evadiendo su pregunta, le pregunta si no le interesa encontrar a su hermana. El capitán le dice que al parecer no sabe que su hermana está muerta, pero el prota le dice que fue secuestrada el día que mataron a su padre. El cuerpo quemado de su hermana era falso. Si quiere saber más, podían hacer un trato. No Sun Gu, al ver que parece saber algo, clava su espada en el piso y decide escucharlo. Luego decidirá si acepta su trato. El prota le dice que su hermana está en la campaña de mercaderes de flores lunares. El capitán le dice que esa campaña es propiedad de la primera estrella de sangre. El prota dice que todo eso fue para controlar al escuadrón de lobos de sangre. Era el plan de la primera estrella de sangre, Han Xiong. El prota le dice que la recuperación y revisión del cadáver de su padre fue manejado por la tropa de comerciantes de flores lunares y el comandante
de Luna Clara. Su hermana está en la sucursal de Geumae de la compañía de comerciantes de flores de sangre. Puede enviar a alguien de confianza para comprobarlo. El trato del prota es que él lo ayude cuando necesite su fuerza. El capitán acepta y le dice que si lo engaña lo buscará y le cortará el cuello. Pero si su información es cierta, lo tratará como su salvador el resto de su vida. Por esa razón, el prota confiaba en el capitán y lo siguió en su anterior vida. Antes de que el prota se retire, recibe la placa de rango medio por haber bloqueado 2 de sus ataques. El capitán le dice que no cree que él sea descendiente del culto de sangre, pero puede fingir haber caído en su mentira. Por ahora confía en él. El prota agarra su espada y se retira. El capitán se queda pensando en lo peculiar que es el prota. Además de parecer muy tranquilo en esa situación, el segundo ataque que bloqueó lo había hecho con los ojos cerrados. Era como si alguien lo estuviera ayudando. Por alguna razón le caía bien. El prota había quedado en rango medio, al igual que uno de sus compañeros.